Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en este programa. Ya estamos casi cerrando el 2024 y hoy tenemos un gran invitado, Gabriel Salazar. Y vamos a conversar sobre este libro, Labradores, Peones y Proletarios, obra que fue publicada en 1985 y que constituyó un hito en la historiografía del momento, publicado por Ediciones Sur. Ustedes conocen a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, una persona plenamente activa que de pronto está en los debates académicos o actuales y a quien yo he tenido además el gusto personal de entrevistarlo muchas veces ahí en su propia casa. Gabriel, qué alegría tenerlo nuevamente aquí en Historia, Libros y Bandera. Igualmente de mi parte, y gracias por la invitación de continuar una conversación que lleva tiempo. Gabriel, cuéntenos un poco y a los auditores de Historia, Libro y Bandera, ¿en qué está usted? Porque yo lo veo muy activo. Cuando lo llamé para este programa estaba en Talca, le toca ir a otras ciudades del país, está escribiendo el tomo 2 precisamente de Labradores, Peones y Proletarios, publicó hace algún tiempo la obra de teatro de Recabarren, tiene un libro en imprenta, o sea, plenamente activo. Bueno, sí, lo que pasa es que yo estuve investigando mucho tiempo antes que escribir el primer libro, porque ese libro era el 85. Y yo comencé a investigar por mi propia cuenta, desde que Mario Góngora un día me invitó a ser su ayudante de investigación. Entonces él me llevó al archivo para investigar sobre su libro de los inquilinos, ¿Ya? pero yo descubrí a los peones, no a los inquilinos. Entonces seguí por esa línea de investigación después por mi propia cuenta. Así que fueron 20 años antes de publicar eso, ya tenía mucho investigado, muchos cuadernos manuscritos, y por diversas razones el tomo 2 de ese libro no lo publiqué el 85. Entonces quedó allí, a pesar que lo tenía escrito en gran parte, y ahora que tengo un poco más tiempo, retomé la redacción y estoy en este momento en la página 93. Perfecto. ¿Y cómo fue la génesis de esta obra? Pues usted me decía que fue un fondo que postuló originalmente en la Universidad Católica, de alguna manera se vincula a sus temas de doctorado. Bueno, sí, como yo era profesor de la Universidad Católica, era profesor en las dos universidades, en la Chile y en la Católica, pero en la Católica me dieron jornada completa por ahí por el año 70-71, por tanto quedé habilitado para pedir un fondo, al Fondo de Investigaciones de la Católica, y realizar un proyecto que presenté que justamente era la historia de los inquilinos y de los peones. Ya. Entonces me financiaron eso, pude yo tener ayudantes, por tanto, y durante aproximadamente 2 años y medio trabajé para ese libro, el material, y para el tomo 2 también. Pero no pude escribirlo por distintas razones, eran años difíciles. Entonces, este apareció solamente después que volví a Chile el 85. Y el segundo volumen no he podido, no tuve tiempo, no he tenido tiempo de terminarlo y publicarlo. Y ahora que estoy con un poco más de tiempo, lo estoy haciendo. A mí me llama la atención la explicación que usted hace, que es desde la teoría de la historia para explicar el sentido de esta obra. Dice, la investigación se montó sobre dos opciones de carácter estratégico, una de tipo epistemológico, relativo a la posición que adoptaría el investigador frente a su campo de estudio y a los desplazamientos que realizaría sobre él, y la segunda, la otra, de carácter propiamente teórico, relativo a la visión de la totalidad real en que se enmarcarían tanto los sujetos bajo estudio como el propio investigador. Este texto aparece publicado en este otro libro de Gabriel Salazar, La historia desde abajo y desde adentro, y es el artículo que lo abre. Historia popular Chile siglo XIX, una experiencia teórica y metodológica. ¿Cómo se planteó usted esta investigación y de dónde nace esto que también usted no solo investiga los temas, sino que los teoriza, los fuerza desde el punto de vista del pensamiento histórico? Bueno, lo que pasa es que yo, buscando respuestas a ciertas experiencias que tuve en mi infancia, y al no encontrarla en ninguna parte, ni en la escuela, ni en el liceo,
ni en el departamento de historia, ni en sociología, ni en filosofía, me di cuenta que tenía que responderlas yo, investigando por mi propia cuenta, en historia y explicarlas también teóricamente, o sea, a través de la sociología, la ciencia política e incluso la economía. Porque la historia por sí sola, narrar hechos, no satisface ni el pensamiento científico ni el consumo del ciudadano que quiere pensar su propia historia en función del tiempo y el futuro. No le sirve la pura narración de hechos pasados sucedidos sucesivamente, como se suele decir. Entonces, por eso, habiendo estudiado esas tres cosas, me planteé el tema de que la investigación exige dar cuenta de tu definición epistemológica, es decir, cómo tu estrategia de conocimiento. Y dentro de la estrategia del conocimiento hay una cuestión fundamental. ¿Dónde me ubico yo para conocer lo que voy a estudiar? Porque si, por ejemplo, voy a estudiar Chile, me puedo estudiar en la perspectiva del Estado y me pongo a mirar desde la presidencia, desde los ministerios, de las leyes, de los políticos, de los partidos políticos, la ideología, para mirar a la ciudadanía. Entonces ahí tiendo a ver números o individuos. Si me ubico en otra posición, supongamos internacionalista, cambia todo el panorama. Los militares suelen ubicarse en el plano internacionalista. Y hablan de estrategia ya de otro tipo, en función de la seguridad del país, o del Estado, o de la sociedad. Tienen esa alternativa. Pero un historiador como yo, que traía preguntas desde que era niño, ¿por qué, en resumen, ¿no? Mi pregunta era, ¿por qué toda la gente que yo he conocido en el barrio, donde yo viví 21 años, no está en los libros ni en las cátedras de ningún nivel? Claro, no aparece en la historia. No aparece. Y era un montón de gente con mucha historia personal, con muchos problemas, con los cuales conversé mucho. Entonces eso me motivó. Entonces por eso yo opté, no me voy a ubicar en la perspectiva del Estado. No voy a empezar hablando del Estado, la independencia, los presidentes, la obra de los presidentes, ni las leyes, ni las elecciones. Voy a mirar desde otro punto de vista, desde abajo, desde el ciudadano hacia el Estado. Desde, digamos, los pobres que yo conocí, o la gente de mi población, hacia el Estado. Y es un punto de vista legítimo, ¿no? Es la contraparte del punto de vista que hablaba por ahí Michel Foucault, que el poder mira desde la torre de vigilancia, como quien está en una cárcel, y mira en círculo, y vigila, y tiene un arma para mirar qué cosa, que se cumpla la ley. Nada más que eso. En cambio, el punto de vista de los que miran a la torre, los presos o la gente que está en la calle, son millones de ojos, no es solo el ojo panóptico que decía Foucault, son millones de ojos que miran justamente a eso, y tienen una posibilidad que el de arriba, como está solo, o hay de a dos máximo, no tienen. Podemos dialogar. Por tanto, es un ojo que dialoga, por tanto es un ojo dialéctico. En cambio el ojo de arriba es panóptico, monocular de alguna forma, y ve, según su pregunta clásica, ¿se cumple el orden o no? Usted en esa descripción que hizo nombró la historia desde abajo. En su libro clásico sobre el tema habla de la historia desde abajo y desde adentro. Y en Labradores, Peones y Proletarios, en la introducción hace una distinción entre el pueblo y la nación. Y lo que dice es que va a estudiar al pueblo, que sería la parte alienada de la nación y el sujeto del poder histórico. Claro. Bueno, después le he seguido dando vuelta a esas nociones. Y hoy día ya no me acuerdo exactamente qué digo en la introducción, pero hablo sí del pueblo alienado. Pero hoy día tengo ya mucho más claro el problema, porque lo estudié más en detalle. Y nación es un concepto abstracto, porque es un constructo, es una construcción política. Y refleja una construcción política también. Porque las naciones son construidas por un pueblo, Santiago, que domina a todos los pueblos vecinos, ¿no? Es una especie de imperio chico, ¿no? Domina a los vecinos y a eso lo llama nación, a su área total de dominio, desde un centro
que es el pueblo original, eso lo llama nación, ¿no? Y claro, la nación es un concepto abstracto, un concepto político, puramente político, que tiene un centro. Siempre que tú miras una totalidad, estás mirando desde un punto. El conocimiento que se llama a sí mismo científico procura distanciarse del objeto, apartarse del objeto. Por eso busca la objetividad, y la objetividad exige distancia. Si tú te distancias del objeto de estudio, tú lo ves en general, ves la totalidad. Y tiendes a usar frases que comienzan con, como decía Aristóteles, juicio universal. Todos los pueblos, todos los pesos caen, digamos, ¿no? Todos los cuerpos caen. Todo es universal positivo. Y lo que no cuadra al tiro con el universal negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, está bien para la ciencia, la astronomía, está bien para la filosofía, está bien para un enfoque filosófico como el de Platón. Todo lo mira desde lejos, entonces el ser, las ideas universales. Y para las ideas universales las cosas son, o usan el verbo es, como tiempo del presente y tiempo del infinito. Pero el problema es que las cosas terrenales, si te metes dentro del todo, no lo miras desde lejos, son y no son. Porque son un día y al día siguiente no. ¿Cuántos amigos nuestros del primer año de historia hoy día ya no son? Claro. Entonces, por eso es que el punto de vista que tomas distancia gnoseológica, miras desde lejos, escribe tus resultados con juicio universal positivo, afirmativo, ¿sí? Va eliminando todo lo que no es eso. Entonces, por eso no acepta el principio de contradicción, ¿no? Los cuerpos son, pero no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ¿ya? Por eso que la historia desafía eso. La historia se va por lo particular, se va dentro del tiempo, donde las cosas van cambiando. Ahí cabe el principio de no contradicción. Las cosas son y no son en el tiempo. Por eso que la nación es un concepto abstracto planteado todas las constituciones chilenas, menos la del 28, las 11, o sea, 10 constituciones, dicen lo mismo. La soberanía en Chile radica en la nación. Y la nación es una, unitaria e indivisa. O sea, la idea platónica perfecta, ¿te fijas? Una, indivisa, etc. Entonces, eso hace imposible distinguir la diferencia que hay de los pueblos internos que hay en la nación dominados por Santiago. Estamos hablando recién de las comunas locales, de Talca, distintas de, qué sé yo, de Traiguén distintas de San Vicente de Tagua, que son pueblos con unidad propia. Claro. Y ahí está el pueblo reunido consigo mismo. En la nación el pueblo no está reunido consigo mismo. Están sus representantes que dicen representar la soberanía no de los pueblos, sino de la nación, que es un concepto abstracto. ¿Cómo se publicó este libro? Usted volvió el año 85 a Chile, el mismo año, y apareció esta obra. La verdad es que cuando queríamos volver de Inglaterra con mi compañera, porque nunca pensamos quedarnos allá, no queríamos ser inmigrantes, ¿no? Teníamos que ir, pasar un tiempo razonable y volver. Aún así volvimos mucho antes que la mayoría de los exiliados. Volvimos el 85, el grueso volvió en 1990 o el 2000, ¿no? Mucho después. Entonces, para saber qué iba a hacer en Chile, escribí algunas instituciones, entre ellos Flaxo, ¿no? Y a otras más, si yo podía llegar ahí para seguir trabajando. Y me respondieron de Flaxo que sí, Sur Profesionales también que sí, otras ONG que habían también que sí. Entonces, una me dijo, Sur me dijo, si puedes mandar algo para publicar antes, tanto mejor. Ya. Y ese libro ya estaba como capítulo en mi tesis.
un capítulo, no el libro entero, un capítulo de la tesis. Así que decidí ampliarlo un poco y mandárselo. Tuve que mandárselo con paquetitos así de a poco. Y ellos acá lo tipiaron de nuevo y lo prepararon como libro. Entonces cuando llegamos al 85, yo llegué en el mes de mayo, ¿sí? El lanzamiento fue como en octubre. Ya. Pero ya tenía mucho avance. Mi primera experiencia, nunca había estado en un lanzamiento, y mi primer libro mío. Pues, sí. Perfecto. El primer libro, Labradores, Peones y Proletarios, de Gabriel Salazar. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos con Gabriel Salazar. Estamos conversando sobre su libro, Labradores, Peones y Proletarios. Gabriel, ¿qué son estos sujetos? ¿Qué representa cada uno de ellos? ¿Cómo llegaste a esta investigación? Partamos por los labradores, luego seguimos por los peones y los proletarios. De los labradores tú dices que hay una campenización y descampenización. Así es. Bueno, tal vez para introducir el problema o el tema, sería interesante citar una polémica que tuvimos con el historiador Sergio Villalobos por el Mercurio. Pero cuando salió este libro y hicieron una entrevista, no me acuerdo quién, y hablamos de él, vino una réplica en el Mercurio de don Sergio Villalobos. ¿Ya? Porque en la conversación que tuve, que no me acuerdo quién me entrevistó, yo dije que había que estudiar a los peones, a los labradores, a los inquilinos, a la gente en general popular, en primera persona, como sujeto. Porque mi enfoque epistemológico no voy a mirar desde el Estado, voy a mirar desde la gente para arriba. Entonces, si yo hubiera hecho lo que hizo el profesor Villalobos, mira la historia desde el Estado, claro, no ve sujeto, ve individuo, ve objetos de estudio. Pero si yo me instalo abajo para mirar desde aquí al Estado, para mí estas personas son sujetos y el Estado se me convierte en objeto. Ya. Entonces él dijo que los peones, en general la plebe o el bajo pueblo, no eran sujetos, que solo eran objetos de estudio. Entonces, para rebatir esa afirmación crítica que hizo el profesor Villalobos, tuvo que sostener un lote de otras ideas, porque para empezar que como personas son sujetos, para empezar. De suyo. Claro, son por nacimiento, son sujetos. Por tanto, pueden pensar desde sí mismos, mirar desde sí mismos, conversar desde sí mismos, hacer historias desde sí mismos. Entonces, les doy su categoría de persona. Porque si solo son objetos de estudio, no existen como personas. Es absurdo. Es absurdo. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que justamente la historia de Chile en general se ha contado desde el Estado para abajo. Y con el gran inconveniente que si tú miras desde el Estado hacia la sociedad civil vas a ver conjuntos de individuos. Entonces, si tú hablas de democracia y tú miras así, la democracia está compuesta de individuos.
Por tanto, libertad individual, voto individual. Voto individual secreto. ¿Mm? Y eso es muy distinta a una democracia. Si tú miras de abajo hacia arriba, la democracia es deliberación, conversación, conversatorio se dice ahora, ¿no? Y por tanto, hay un diálogo entre todos los sujetos aquí abajo para tomar decisiones. Y ese diálogo los lleva a tomar decisiones para resolver problemas e imponer el problema como una decisión soberana. Te lleva una argumentación muy distinta, por eso que fue un debate que fueron 3 números en Mercurio que seguimos. Ahí me acompañó solidariamente la historiadora María Angélica Illanes, porque ella sigue la misma línea y le tocó también la crítica. Y por eso tú preferías estudiar labradores, peones y proletarios que presidentes, ministros, parlamentarios. Exactamente. Y hombres y mujeres, labradores, inquilinos, peones, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la gama, delincuentes. El volumen 2 habla de los delincuentes. Ya. Por eso no lo quise editar acá el 85. Lo dejó para después. Una cosa que me llama la atención es que usted no hace la distinción de la monarquía y la república, por ejemplo. Usted está estudiando por abajo y lo que esté pasando arriba no parece ser relevante. No afecta. No afecta. Solo en un sentido, no poco importante. El rey de España normalmente tenía un pensamiento cristiano, tenía una sensibilidad cristiana frente a los indígenas y frente a los esclavos, particularmente frente a los indígenas. Él impone el sistema de trabajo de la encomienda y no el esclavismo a que aspiraban los mercaderes y conquistadores que vinieron para acá. Porque estaba de moda la esclavitud en ese tiempo. No había surgido todavía el proletariado industrial asalariado. Entonces la tendencia general de los conquistadores fue esclavizar a los pueblos indígenas, y el rey de España y le obliga a pagarle un salario, le obliga a mantener los pueblos libres, le obliga a imponer un sistema obviamente cristiano. Entonces, por eso es que antes de 1810 predominó ese pensamiento, y eso se nota en toda la legislación local, incluso en el trato a los presos. Pero desde que se produce la independencia, la oligarquía local ya no tiene encima el pensamiento social cristiano del rey, ella sola y libre, y comienza entonces a profundizar la represión al trabajador y construye un sistema esclavista nuevo. Porque la esclavitud vieja eran individuos esclavizados. La esclavitud nueva, un pueblo esclavizado. Que los gringos llamaron el Company Town. Ya. Company Town o el Tract System también. Que eran los campamentos. Claro, tal como hacen los hacendados con los inquilinos. ¿Se fijan? O los campamentos de las minerías. Claro, la minería es lo mismo. Las placillas que pasan a ser después Company Town, y que lo que lleva finalmente a las huelgas, las grandes huelgas de fin del siglo XIX en el norte, o comienzo del siglo XX también. Entonces, en ese sentido hay una diferencia importante, pero no tanto es por razones políticas que la independencia que no independencia. La diferencia está en que la oligarquía chilena, que era mercantil, no industrial, mercantil, comerciante, no industrial, esperaba su mejor oportunidad para esclavizar, ya no lo indica que ya no quedaba mucho, pero sí el pueblo mestizo. Por eso que después de los años 15, 20 aparece en Chile un muy maltrato, tremendo maltrato, al peonaje, aparecen los inquilinos, aparece el peonaje minero, aparecen los campamentos, ¿cómo se llaman? Las company towns, Sí, es decir, claro, los campamentos. que le tienen otro nombre también acá. Claro. Ahí hay un cambio. Y se ve desde abajo o de arriba, no se ve, porque políticamente te hablan, ahora somos independientes, somos liberales, antes estábamos sometidos como esclavizados al imperio. ¿Sí? Pero eso oculta el problema de fondo que no se ha tratado. Ahí comencé a tratarlo simplemente describiendo, volumen 1, la vida, ¿no? La economía, digamos, qué sé yo. El volumen 2
la reacción de esta gente a medida que se radicaliza el sistema laboral. Por eso aparece un tremendo, los economistas llaman mercado interlope, es decir, un mercado de contrabando, que la gente pobre, como no tenía salario, pues, porque no eran mestizos como para ser sometidos a la encomienda, pasó mucha hambre. Y si no estallaron como las yaquerís de la baja Edad Media, que asaltan a los castillos feudales y de los reyes y los masacran a todos, en su desesperación, aquí no llegan a ese punto de desesperación el peonaje, porque Chile era un país ganadero, donde el ganado se multiplicó solo. Ya. Entonces la gente pobre que no tiene trabajo, tiene hambre, qué sé yo, come carne y se roba el ganado. Y como no estaban divididos bien los fondos en la época, en tiempos modernos sí, pero en esa época no, estaban todos a campo traviesa y los peones que eran vagabundos se encontraban una vaca, la mataban y se la comían. Eso llama la atención, que una de las cosas que muestra el libro, en buena medida, es cómo funciona la sociedad tal cual y no cómo está concebida en las leyes o por las autoridades, y eso lleva a algunas fricciones y en otros casos sigue funcionando casi de manera consuetudinaria. Claro. Exacto, porque si tú sigues la mirada desde arriba hacia abajo, la mirada de la ley, de los partidos políticos, de los gobiernos, tú inevitablemente entiendes la sociedad de acuerdo al código, digamos, a la ley de elecciones. Ciudadanos son los que tienen derecho a voto. No hablan de nada más, nadie habla de sociedad civil. Ciudadano es el que tiene derecho a voto cuando lo llaman a votar para que haga una rayita en una cámara oscura para elegir a alguien que le hace una promesa, no para darle él una orden, un mandato. Y además secreto. Al ser secreto tú no puedes hablar, vas con una mordaza. Y en una época en que eran muy pocos los ciudadanos. Claro, por eso es que en Chile nadie habla de sociedad civil. No hay ninguna historia de la sociedad civil. Nada. Ni en sociología tampoco. Y en los... yo lo he leído tardíamente, no estudié Derecho, pero he leído tardíamente los códigos. Y en los códigos no aparece casi en ninguna parte un código, un estudio profundo del ciudadano. No hay. Y en las constituciones son tres artículos, o 4 artículos. Son ciudadanos, los chilenos, bla, bla, bla. De una manera muy formal, claro, que tienen 18 años, 21 años en otro momento. Claro, porque desde arriba se ve un individuo y su relación con el Estado, que es el voto, ¿no? Y el voto individual en este caso. En cambio, si uno va a donde está la gente, donde está la real sociedad civil de carne y hueso, como sujeto, no como objeto, como diría Villalobos, te encuentras con que la gente habla, se relaciona, hay cariño, hay amor, hay niños, hay viejos, hay profesores, hay de todo, y hay problemas. Hay rincones de la sociedad que no, pero en la gran parte sí. Y en torno a esos problemas la gente habla y actúa. Pero como solo tienen participación política a través del voto secreto, cuando lo llaman, entonces no le queda otra forma de reacción que la calle. Entonces la sociedad civil para el Estado es lo que decían en el siglo XVII y es lo que dijo el presidente, ¿cómo se llama que se murió? Piñera en 2019. Vandalaje. La palabra vandalaje tiene siglos de uso en Chile y es el pueblo en la calle protestando. Ahora se le ve como vandalaje igual terrorista al día de hoy, ¿no? Por eso el octubrismo, que se usa mucho en el lenguaje de los políticos, despectivamente, el octubrismo está asociado a la destrucción de, hoy día en el Mercurio sale la destrucción de, y a la idea del terrorismo, del violentismo. Entonces la sociedad civil como que no tiene vida propia. En cambio, si yo me sitúo abajo, desde abajo y desde dentro, desde el pensamiento, el sentimiento, ve otra cosa. Los labradores y los peones. Y usted llega a decir como que se forma un semiproletariado. ¿Qué falta para llegar a formar un proletariado propiamente tal? Qué buena pregunta, pero con una respuesta así de larga. En síntesis, claro. entonces. Es que para entender
la diferencia hay que entender qué tipo de capitalismo hay. Ya. Porque el capitalismo no es uno. La izquierda tiende a hablar el capitalismo, ¿no? El imperialismo, la burguesía. La típica, el típico juicio universal afirmativo, ¿no? Y la verdad que ninguna cosa es así, ¿no? Y el capitalismo es heterogéneo por dentro, igual que la nación. Heterogéneo por dentro, cambiante, y hay conflictos internos. Yo partí estudiando el capitalismo como mucha gente con Marx. Me di cuenta que Marx estudió solo el capitalismo industrial. Y en Chile nunca hemos tenido capitalismo industrial dominante. Entonces, eso me llevó a estudiar el capitalismo como un fenómeno histórico, no teórico, no dogmático, menos todavía. Entonces, de hecho, en la práctica no ha habido 3 tipos de capitalismo en el mundo. El comercial, que fue el primero, la revolución comercial del año 1200 y tanto. El industrial, que vino después, siglo XVIII. Y el financiero, que surge de la unión del mercantil con el industrial y su autonomización en el siglo XXI. O siglo XX-XXI. Entonces, hoy día, ¿quién domina el mundo? El capital financiero. El mercantil debajo y el industrial. Por algo estamos hablando hoy día de una etapa post-industrial. Ya. Cada uno tiene su relación con la clase trabajadora, que es distinta. Para el industrial, el trabajador es fundamental, porque él es el que le produce en la práctica la calidad de su producto. Por eso lo trata mejor de lo que se cree. Por eso el Fordismo concibió la idea de si trato mejor que a nadie al trabajador de mi empresa, este trabajador contento y con plata en el bolsillo me va a comprar a mí de vuelta. Entonces genera un círculo virtuoso. ¿No? Y si me compran los trabajadores, voy a ampliar mi capacidad de producción, de oferta, voy a ganar más plata. Porque se produce la economía en escala, que llaman. Y si gano más plata, puedo mejorar más su condición aún. Entonces no solo puedo perfeccionar el producto material, sino que el producto cultural, la educación, y seguimos por ahí. La entretención, el arte, qué sé yo. Entonces es un círculo que generó el periodo de máxima, diría yo, humanidad en la historia humana, que desde 44 en realidad, la conferencia de Bretton Woods, hasta 1985 aproximadamente. Son 40 años en que el capitalismo industrial vía Fordismo generó la gran década de la parucía humana de los años 60. La época del amor, de la integración, nacionalismo, proteccionismo, hermandad, la píldora, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. La juventud apoderándose de la música, del vestuario, Perfecto. el blue jean, la alegría ya viene, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. La juventud. Claro. Pero ese es el capital industrial. El capital comercial, que no produce, porque compra barato al productor, castiga la ganancia del productor y le vende caro al consumidor. Entonces él acumula dinero sobre dinero limpiecito. Para el mercader, el trabajador no sirve. Menos ahora, porque para el capital comercial, que son transacciones, por aquí pasa la mercancía, por aquí pasa el dinero, ¿no? Toda la computación, todo el sistema cibernético, la inteligencia artificial, le permite eliminar al trabajador. ¿Me explica? Por eso el capital comercial busca no premiar al trabajador, sino estrujar al trabajador, hasta hacerlo desaparecer ahora con la tecnología, ¿verdad? Por eso es que inicialmente se acercó al esclavismo. Todo el gran comercio de esclavos negros tiene que ver con la hegemonía del capital mercantil comercial del siglo XV como hasta el XVIII, XIX, XX, para el comienzo del XIX. Por eso es que cuando domina el capital mercantil no hay una clase trabajadora propiamente tal, no hay clase obrera. Si hay una hegemonía del capital mercantil. Y Chile se da el caso
que hemos sido dominados por mercaderes desde el principio. Porque a Chile llegaron los mercaderes españoles, no llegó la industria. Después de la independencia dominaron los mercaderes. Portal era comerciante, ¿no? Y al día de hoy hay puros mercaderes y banqueros, no hay industriales. Ya. Entonces, no es extraño que, habiendo tenido una hegemonía del capitalismo mercantil en Chile y ahora financiero, no tengamos una clase trabajadora propiamente tal. Y es lo que estos libros reflejan. Perfecto. Vamos a hacer el último alto, Gabriel, y seguimos conversando sobre labradores, peones y proletarios con Gabriel Salazar aquí en Historia, Libros y Banderas. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a nuestro último bloque, lamentablemente, con Gabriel Salazar, labradores, peones y proletarios. ¿Quedó algo a propósito del capital financiero pendiente, no? Sí, una pequeña cosa que podríamos hablar semanas de eso. Es que el capital financiero, a diferencia de los otros dos, está concentrado total y absolutamente en el dinero. ¿Mm? Porque el capital comercial acumula dinero comprando barato al productor, vendiendo caro al consumidor. Acumula. Entonces, con ese dinero, como no lo invierte en el proceso, porque no es productor, no lo invierte en el proceso productivo, lo invierte en cualquier cosa. Lo presta a interés y gana más dinero sobre dinero. ¿Te fijas? Donde hay un buen negocio, va, lo compra, en bolsa la ganancia y si se va mal, pum, se sale, se corre. El capital financiero está en la cima, es puro dinero, circula muy rápidamente, va donde le conviene y se retira si no le conviene. Y eso que ya era visible, pero con problemas en la época del siglo, fines del XIX, comienzo del XX, hasta el comienzo del XX, más o menos, hasta el año 30. Hoy día no, porque con la cibernética, la computación, no solo va a una velocidad enorme, sino que no se ve, es inmaterial. En la bolsa del capital financiero con moneda metálica era un tesoro. Está la idea del tesoro. Y por tanto era robable. Perfecto. Y los peones lo sabían muy bien. Pero ahora el capital financiero circula más rápido que nunca. Más rápido que nunca. No tiene tiempo. Y no se ve. No se ve. Por eso es que se filtra, puede comprar lo que quiere. Se filtra donde quiere y se retira cada vez que no le conviene. Entonces, infiltra el Estado, se apodera de los capitales del Estado, infiltra los fondos de previsión de los trabajadores, se apodera de los fondos previsionales, donde hay riqueza, va y se la apodera, porque trabaja así, pues, en horizontal. El capital industrial es así. Invierte y saca, ¿no? Es diferente. Entonces, por eso que el capital financiero necesita, como te dijera, para el capital financiero no hay límites, no hay puertas, no hay muralla. ¿No? Porque todo lo puede permear. Por eso que el más grande teórico económico del capital financiero es el austríaco Friedrich Hayek. No es Milton Friedman, es Hayek. Y Hayek decía que el dinero es el centro de todo.
Y el dinero es el factor principal de la libertad. Entonces se asocia dinero con libertad. Y eso es la filosofía actual del capital financiero. Gabriel, volviendo a un tema que me hizo recordar a su amigo Armando de Ramón, Ajá. que es el tema de la historia urbana. Y usted recuerda esa frase de Benjamín Vicuña Maquena de la ciudad culta versus la ciudad bárbara, y cómo en la práctica están pegadas, y decía don Armando de Ramón en una entrevista, el mayor temor de la ciudad o de las personas con más recursos de la ciudad es el temor a la plebe, a que se junten, a que lleguen, a que invadan su espacio. Aquí se ve bastante clara esta intersecciones entre grupos sociales y otras cosas. Claro, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Durante el periodo colonial se formó una masa de gente marginal, que además de marginal, maldita por la ley. Porque la ley bendice y a la vez maldice. Ya. Bendice ciertas conductas y otras las maldice. Y hay gente que no puede comportarse de acuerdo a lo bendito y se comporta de acuerdo a lo maldito. Entonces, hay pueblos malditos. Estos pueblos malditos parten en la época de los reyes absolutos. Por ejemplo, los que no tenían sangre pura, mestizos. Los que eran hijos de parejas no benditas por la ley de Dios, guachos. Los que no tenían trabajo ni domicilio conocido porque no tenían pega, vagabundos. Vagabundos, mal entretenidos. Mal entretenidos, etcétera, etcétera. Herejes, etcétera, etcétera. Perfecto. Toda esta gente, pueblos malditos, se multiplicaron enormemente en Europa, y es la que arranca de Europa y emigra a América del Norte y América del Sur. Y aquí reaparecen porque se forma una burguesía mercantil blanca, y si abajo quedan como pueblos malditos los zambos, los mestizos, los vagabundos, los guachos, etcétera, Por etcétera. color de la piel y Claro. por otras cosas. Toda esta gente quedó flotando en Chile, no vivió en pueblos, porque el que vive en pueblos es un papá con familia, vecino con casa poblada, como se decía. Estos no tienen papá. Eran marginales, eran vagabundos. Como no había un sistema industrial de trabajo, no había empleo, entonces eran vagos. Y como Chile tenía ganado, robaban ganado. Se alimentaba el ganado. Por eso lo acusan de ladrones. Lo más divertido que los jueces decían, este es un ladrón de nacimiento. Como si pudiera ser. Entonces, claro, fue a tal nivel que consideraron que el ser ladrón era una cualidad metafísica de la identidad de esta gente. Hereditaria. Claro. Hay un capítulo muy duro sobre las condiciones de vida reales de la gente en la ciudad. Y en la página 255 usted dice, de lejos la mortalidad infantil de la capital de Chile era la más alta de América Latina, mientras el 49,5% de los niños bautizados eran ilegítimos. Y además, el 10% de las mujeres de más de 15 años que vivían en Santiago eran oficialmente consideradas prostitutas. Una situación social muy dramática hacia 1860, pero que es bastante parecida a la que describe Salvador Allende en la realidad médico-social chilena de 1939. O sea, son condiciones de largo plazo que no logran superarse en la sociedad chilena. Que no se han resuelto nunca. No se han resuelto nunca. Si en el siglo XIX, por ejemplo, el promedio nacional de niños guachos era de 38,4 por 5, 4 o 5 no me acuerdo bien, 38% a nivel nacional. Porque si iba a ciertas provincias, eso se duplicaba. Se disparaba. Claro. En el siglo XIX. Esa cifra baja entre 1930 y 1973 como a 17-18%. Desde el año 1990 en adelante nunca más se ha hecho la estadística de los niños guachos. Se ha hecho, pero no circula públicamente. Yo he tenido conocimiento de estas encuestas porque se comunican a ciertos grupos, digámoslo así, y yo tengo un hijo que trabaja más o menos en esos grupos, entonces, mira qué interesante, me tiró un informe que le habían dicho ellos que no circula públicamente.
y hablaba de los niños que hoy día podían llamarse guachos. Y la cifra que decía allí fluctuaba entre el 60 y el 70%. Es casi el doble de lo que teníamos en el siglo XIX, ¿no? Yo hablando de esto en una conferencia a los profesores de la comuna de Casablanca, donde estaba el senador por la región, estaba hablando de esto y él levantó la mano. Profesor, me dijo, usted está equivocado. En Chile no hay niños, lo dijo guacho, ilegítimos. Por ¿Cómo ley. que no? ¿Por qué? Le dije yo. Porque hay una ley que dice que no hay. Claro, formalismo. Y Claro, pero los niños nacidos fuera de matrimonio hoy día son cerca del 70%. Sí, pues. Es casi lo doble. Que sería más o menos Claro. el equivalente. Claro, porque la separación... Ahora, bueno, hay niños que... Se llega al extremo que madres que ya no quieren tener niños. Pues la tasa de natalidad ha caído, es la más abruptamente caída del mundo. Así es. Oiga, una última pregunta del libro, pues se nos está acabando el tiempo. Hay un capítulo del peonaje femenino, iniciativa empresarial, servidumbre y proletarización. ¿Por qué decidió instalar un capítulo sobre la mujer? ¿Por el tema de la historia de género que circulaba por esos años? ¿O porque usted dijo, esta es la realidad que yo descubrí en mi investigación? Por dos razones cortitas, ya que tenemos un poco de tiempo. Primero, porque en la población donde yo nací, estuvo rodeada mientras yo estuve ahí, 21 años, por callamperos. Porque los sitios eriazos que quedaron en los bordes se llenaron de callampa. Y ahí había toda clase de gente pobre. Tanto gente decente, podríamos decir, como ladrones, prostitutas, borrachos, marginales, gente que estudiaba, gente trabajadora, de todo. Y sobre todo, mujeres. Entonces, yo durante 20 años salí de mi casa y me encontraba con esta gente en la calle, pensé que iba durmiendo en el suelo, ahí. Y yo conversaba con ellos, mi madre trabajaba en eso, era visitadora social. Entonces, dentro de esa gente pobre, las mujeres es la que hablaban más. Y eran los casos más dramáticos. Porque o sufrían más, o ver mujeres borrachas es terrible, tiradas durmiendo en el suelo. Entonces me impactó mucho eso y me di cuenta que en la historia de Chile que se contaba no aparecían mujeres, salvo las damas de alto nivel, de alto rango, buenas mozas que iban a París, ¿no? Pero las profesoras, por ejemplo, primarias, no. Las mujeres de pueblo, las borrachitas, las prostitutas, no. Y como yo las conocí, leyendo los documentos del Archivo Nacional, una cantidad de documentos hablaba de ellas. ¿Por qué no? Pues en un capítulo entero. Yeah. En ese tiempo nadie hablaba de género, no había un movimiento feminista. Para nada. Si yo valoré eso, porque además mi madre, que era mi madre, trabajaba todos los días en eso. A través de ello yo valoré todo lo social. El trabajo social, la fraternidad social. Bueno, ¿por qué voy a dejar fuera a las mujeres? Entonces, por eso tiene el capítulo final, que me entretuve muchísimo escribiéndolo, porque los documentos daban para todo, salvo ciertas cosas que eran muy extremas, pero... Perfecto. Claro. Oiga, Gabriel, quería ir en la parte final dos preguntas. Una del tomo 2, ¿para cuándo estima tener el tomo 2 de Labradores, Peones y Proletarios? No tiene tiempo de entrega porque no he conversado. O sea, la editorial está lista para estar esperándolo, pero no tenemos fecha fija. Pero y yo quiero ser apurarme demasiado año, tampoco. ¿Podría ser el 2025? Sí, 2025. Podría ser ahí. Por ahí, fines de año, una cosa así. Perfecto. Sí, porque trabajé muchísimo este año y me cansé un poco por sacar apurado el otro libro, que iba a salir, debería haber salido ya. El de la expoliación política de la ciudadanía Chile, porque era un libro muy trabajado, muy pensado, con mucho material, con muchos recuerdos de lo que investigué antes, y que en la mitad del libro, un capítulo entero de 100 páginas, ¡pum!, desapareció en el aire. Perdí 2 meses y medio de trabajo. Entonces la editorial me estaba apurando, trabajé enajenadamente hasta que lo terminé,
Y parece que es medio cansado. Entonces Ya. voy lentamente con este otro. No hay problema, lo esperaremos con calma. Y lo último, recomendación de libros. ¿Qué libro le ha gustado? ¿Qué libro ha leído? ¿Que quiera compartir con nuestro auditorio o conmigo? Bueno, hay muchísimos libros que me han gustado, imagínate. Pero de los libros recientes, yo recomendaría leer, no para aplaudir así mecánicamente, sino que para leerlo, meditarlo y sacar conclusiones propias. Es un libro que publicó primero en Estados Unidos el economista Sebastián Edwards, Perfecto. muy conocido economista chileno que trabaja en la Universidad de California. Sí, claro. Muy buen investigador. Y él sacó un libro que no me acuerdo exactamente el título, El pero Proyecto Chile. el Proyecto Chile, en inglés aparece como que la caída, el derrumbe del modelo neoliberal en Chile. Claro. ¿Ya? Y que él, planteando esto, que el modelo neoliberal en Chile está viviendo ya su fase final terminal, y que él también cita a otros autores que están planteando lo mismo en Estados Unidos, y no solo para el neoliberalismo chileno, sino para el mundial. Porque claramente estamos entrando en una era proteccionista ahora que acaban con el libre mercado por todas partes y de una manera grosera, imponiendo aranceles del 100% para arriba. Bueno, por tanto es un libro que está Ya. de moda, diría Sobre yo, los Chicago Boys. en un punto crucial del tiempo presente, tanto para lo mundial como para Chile. Y recomendaría leerlo porque acaba de publicarse también en versión en español Por la Universidad Diego Portales. por la Diego Portales, que todavía no sale al mercado. Pero hay que verlo con ojo crítico y lectura doble, porque el título es distinto al del inglés. Claro. Aquí se proyecta el futuro, no la caída. Claro. El título en inglés es el derrumbe del modelo neoliberal. Aquí se plantean en español el futuro del modelo neoliberal. Claro, en la historia de los Chicago Boys y el derrumbe del modelo Claro. neoliberal en Suaviza inglés. las conclusiones, Claro, aquí cambia. pero que lo haya planteado Muy en buen inglés Sebastián Edwards es un punto importante. Yo espero invitarlo cuando esté por acá a este programa también a Sebastián Edwards. Muy bien. Y Gabriel, qué alegría haberlo tenido nuevamente por acá en Historia, Libro y Banderas. Muchas gracias. Y de nuevo muy agradecido por la invitación de participar en este programa. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro, que lo anticipo, es una obra de Gabriel Salazar. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas, mi recomendación del libro es esta obra de Gabriel Salazar, La historia desde abajo y desde adentro. Publicado por Taurus en esta última versión, es un libro de pensamiento histórico, de teoría, en la cual el profesor Salazar busca abordar los temas que lo llevan a él a escribir la historia social, la historia del pueblo, de aquellos que han estado menos presentes en los libros de historia. También tiene un excelente trabajo de historiografía, tanto a partir de un seminario que se hizo en 1985 sobre la historiografía desde mediados de siglo hasta esa fecha, como de el conocimiento histórico en estas últimas décadas. El libro del profesor Gabriel Salazar, La historia desde abajo y desde adentro, es una obra muy rica por su densidad intelectual, por aportar al debate. Muchas veces estaremos de acuerdo con él, en otras probablemente discreparemos. En cualquier caso, es un libro necesario. Que esté muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas.